Departamento de Prensa, 97.3 FM. Somos facilitadores de la comunicación. Decimos las verdades. Corporación Noticias. Seguimos a través de Corporación Radio 973. Hoy contamos con la presencia del economista Diego Lara León, presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de Loja. Diego, gracias por aceptar la invitación. Hay temas muy importantes que se tienen que tratar y uno de ellos es justamente cuál va a ser el escenario en el incremento que se dé hacia el impuesto al valor agregado. Bienvenido. Saludarle y saludar a todos tus radioescuchas. Bueno, estamos en un escenario complejo, un escenario que definitivamente cambió en la última semana. Haciendo un poquito de contexto, ya veníamos con una grave crisis económica, con una caja fiscal deficitaria, con muchos cerca de 5,000 millones de dólares, y más aún ahora que el gobierno ha tomado la decisión, creemos en el sector productivo, una decisión acertada de atacar de una vez ya a las bandas que tienen al país sumido en la inseguridad, pero eso implica también un importante gasto, más allá de los cerca de 1,000 millones de dólares de gasto en defensa el año pasado. Esto prácticamente se duplicará porque estamos en una situación de conflicto interno y se necesita también poder financiar ese gasto, y además es un financiamiento que es inmediato, se necesita liquidez para poder seguir operando, y es ahí en donde el gobierno está buscando diferentes alternativas para poder cubrir ese valor, y eso va a afectar aún más la economía, al sector productivo y por supuesto todo el movimiento comercial que ya se tenía previsto para el 2024. Bueno, hay algunos escenarios que son importantes, economista, y uno de ellos efectivamente es esto, la parte que va a ocurrir con la seguridad. Pero no olvidemos que los recursos cada vez se van escaseando, me refiero a los recursos económicos. Se hizo una consulta sobre la extracción del petróleo y eso también va a afectar. Es decir, esto va como carambola. Hay que tener los recursos necesarios, tener ese colchón económico para el futuro. Así es, miren, por eso lo importante de tener claro y de ser muy sensatos al momento de tomar decisiones. Por un lado, el gobierno se le exige más gasto, pero por otro lado se le cortan sus fuentes de ingreso. Así que es una fórmula que nos lleva al fracaso, el tener más gastos y menos ingresos. Así que hoy día el gobierno necesita fuentes de financiamiento inmediatos. Es por eso, creo yo, que ha enviado un proyecto de ley en el cual solicita el incremento del IVA, porque es un impuesto que es de rápida recaudación. Todos los meses está ingresando y es el mayor. Lo que recaude el IVA. Por supuesto. Pero eso también implica que hay una afectación a la economía, porque el subir 3 puntos en el IVA significa subir precios, y por ley de oferta y demanda, al subir los precios, definitivamente la cantidad demandada va a disminuir. Ahora, ¿qué ocurre con la parte política? Porque no solamente es la parte técnica, el análisis de los números, sino la voluntad política. Esto pasa, esta reforma tiene que ser aprobada en la Asamblea Nacional como económico urgente, es decir, 30 días para que se pueda resolver. Pero ya hay bancadas como el Partido Social Cristiano, como la Revolución Ciudadana, como Pachacuti, donde ya manifiestan que no. ¿Cuál es ese sostén económico, sostén político que puede viabilizar o no esta propuesta de reforma tributaria? Bueno, primero hay que analizar si es viable o no es viable. Nosotros también desde los sectores productivos hemos estado analizando los pros y los contras de un incremento al valor agregado, porque el incremento del valor agregado golpea a todos, a todo el país, a todos los sectores sociales, productivos, empresariales, absolutamente a todos. Y hay que analizar qué impacto va a tener, porque por cada punto del IVA que se sube, la recaudación está en el orden de los 646 millones de dólares, es decir, cerca de 2,000 millones de dólares de recaudación. Ahora también a la coyuntura se suma que estamos en un año electoral, en donde los actores políticos se la pensarán 2 veces a las decisiones, más allá de decisiones que sean técnicas o que sean de una necesidad imperiosa, van a hacer el cálculo político definitivamente. No van a querer ninguno de ellos que en los próximos meses se los tilde como fuiste tú quien aprobó que se incremente el IVA.
Entonces hay Es un temas costo sensibles que político. tienen que entrar. Así es, tienen que entrar por un análisis político también. Otro de los asuntos que se estaba discutiendo es qué hacer con el subsidio de los combustibles, que es un subsidio perverso también, pero que también siempre en los últimos años, desde el gobierno de Bucaram, solo el indicar que se va a eliminar o focalizar el subsidio ha sido un caldo de cultivo para revueltas sociales. Así que lamentablemente esta grave crisis en la cual estamos ahora en el tema de seguridad, viene en un momento en donde empieza ya, en febrero me parece que empieza ya el calendario electoral y todas las decisiones van a estar centradas a ese cálculo político, lamentablemente. Ahora, dentro de esas mesas de diálogo, ¿ha sido incluido el sector productivo, el sector industrial para este manejo? A ver, para la última ley, la ley energética, sí, nos tomaron en cuenta, participamos de una manera activa. Para este proyecto de ley económico urgente que fue lanzado por el presidente de la República el fin de semana, cerca de la medianoche, no nos han hecho conocer, no hemos tenido todavía ningún acercamiento en ese aspecto. Nosotros desde los sectores productivos hemos hecho análisis que los hemos hecho públicos, en el cual hemos determinado qué implicaría subir el IVA, qué implicaría cuántos millones de dólares, qué implicaría en el impacto económico, pero no, en estos temas todavía los sectores productivos no hemos sido notificados, tampoco por supuesto todavía nos han llamado para conversar cómo se va a manejar este plan Fénix, que es de largo aliento, no es un asunto que dura 1 o 2 semanas, que al ser un conflicto interno, una guerra dentro del territorio nacional, va a generar restricciones y complicaciones a la economía. Todas las economías en guerra son economías que tienen problemas, la nuestra va a tener problemas mayores a los que ya tenía, pero estamos conscientes que al menos en ese tema debía hacerse ya tomarse una decisión para poder salir, pero claro, hay decisiones a corto y a largo plazo. La decisión a corto plazo es la que estamos haciendo, la que el gobierno ha decidido recuperar las instituciones del país de las manos de la delincuencia, pero a largo plazo se necesitan también decisiones y estrategias para poder atacar las causas que nos llevaron a tener la inseguridad. Hablando en cifras, y usted como analista económico y como consultor, ¿se puede justificar? Y hace poco escuchaba también la presencia de un asambleísta del Partido Social Cristiano que hablaba de que debe ser este incremento de carácter temporal por cierto tiempo, es decir, para cubrir la necesidad número 1, que es la seguridad. No olvidemos que hay una propuesta que está por desarrollarse, la construcción de 2 centros carcelarios de gran magnitud, de mucha tecnología y de mucha seguridad. Y sumándole a esta bolsa de conflictos para el sector industrial, también viene el tema de los salarios. ¿Cómo miran ustedes esto? ¿En verdad la productividad va a crecer allí? ¿Qué va a pasar con los emprendedores que el marco jurídico lo ven ya de otra manera? ¿Sus materias primas se incrementarán? ¿Bajarán los ingresos? Ese panorama, ¿cómo lo sienten? A ver, hay diferentes variables que inciden para que se tome la decisión de invertir o que haya desarrollo o crecimiento económico. Una de esas variables es la incertidumbre, la inseguridad. Ese es el primer tema que tenemos que atacar hoy día y el gobierno lo está considerando. Se tiene que ver, por supuesto, el incremento de precios. El IVA incrementaría también el precio, que no va al bolsillo del productor o del vendedor, sino que va al bolsillo del Estado a través de la caja fiscal. Todo esto obviamente recaudado por el sistema de rentas internas. No es un buen panorama, este año no es un buen panorama para la inversión. Tienen que ser medidas temporales, por supuesto, todos los países hacen. Recordemos en el 95, yo era muy joven en ese tiempo, pero recuerdo que se cobró un impuesto a la guerra, donde era un porcentaje de las personas que tenían vehículos. A través de ahí se financió algo de la guerra. En el terremoto del 2016 también se incrementó un punto del IVA, de los mismos que hoy día se están negando, y también hubo una contribución especial al sector empresarial que también fue temporal. Yo creo que hay que entrar por allí. Por supuesto, tienen que ser impuestos progresivos, es decir, los que más tienen son los que más tienen que aportar, pero siempre hay un punto de inflexión, hay una línea roja que tenemos que tener cuidado en pasarla, en donde este impuesto, en vez de ser favorable, puede ser perjudicial porque contrae al sector productivo. En vez de mejorarlo, lo puede llevar al límite en donde perdamos competitividad y eso, al final de la cadena de valor, nos va a hacer perder fuentes de empleo. Bueno, eso desalienta mucho para los emprendedores especialmente, porque son aquellos que quieren formar una empresa en el futuro. Diego, ahora, ¿cuál ha sido el pronunciamiento
de las cámaras de industria, de las cámaras de producción a nivel nacional, pero me refiero a un pronunciamiento formal hacia el gobierno. Bueno, y hace pocos días sacamos el comunicado desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, donde están todos los sectores, todos gremiales, donde están todas las cámaras de la producción, en varios puntos. El primero, definitivamente, nosotros y creo que todo el país debemos alinearnos y apoyar al gobierno nacional en la decisión de atacar con firmeza a la delincuencia. No podemos seguir en un estado en donde nosotros seamos vacunados, en donde hay inseguridad, en donde hay extorsiones, en donde no podamos hacer nuestra actividad diaria, cualquiera sea nuestra actividad. Entonces nos alineamos con el gobierno nacional. También nosotros no nos sentimos protegidos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Creo que hay que creer en las instituciones y sobre todo en las instituciones de seguridad que hacen un buen trabajo. También exigimos al gobierno nacional se den las condiciones dentro de lo posible para que nosotros podamos seguir operando, podamos seguir moviéndonos por el territorio nacional. Creemos también que hay que tomar decisiones estructurales que permitan que en estas medidas que hablaba yo a largo plazo se pueda atacar los reales problemas que nos lleva a la inseguridad, pero eso tomará tiempo hacerlo. Y por último, ratificamos, Oscar, nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país, de seguir generando empleo, de seguir trabajando para de esa manera cumplir nuestro rol, que es poder traer divisas y generar empleo para provocar el desarrollo. Bueno, también creo que esta depuración que se ha dado en la parte de seguridad, también en la parte legal, que ha sido muy importante, donde ya se ha cuestionado el manejo de las políticas públicas y que donde ha estado el tentáculo de la corrupción es lo que ha lastimado y que muchos no han querido invertir en el país. Ahora, lo que no me quedó claro es si es momentáneo o no hacer este tipo de participación del incremento del IVA, como lo que citamos del terremoto que hubo en Manabí, en Esmeraldas, lo que pasó también en la guerra en el tiempo de Sixto Durán. ¿Esto también sería por un tiempo o estamos hablando ya de que quedaría ya perennizado el tema del porcentaje, especialmente cuando se viene un año electoral? No, en el proyecto de ley del gobierno habla claramente de temporalidad. Esto debería ser durante el tiempo que dura este conflicto. No podría ser una medida permanente porque estamos en un estado de guerra en donde se necesita financiar toda la logística que implica el movilizar tanto personal por el territorio nacional. Pero estamos en un estado de excepción de 60 días, ¿no? De 60 días, pero no va a durar 60 días este conflicto. Esto es de largo aliento, esto ni siquiera un año durará. Debería ser temporal porque tampoco nosotros podemos convertir en normal algo que es extraordinario, algo que es temporal. Es el peor error que se podría cometer. Ahora también, por el otro lado, hay que analizar que en la región nosotros estamos en un IVA promedio. No tenemos el IVA más bajo, que lo tiene Panamá en el 9.75%, pero tampoco tenemos el IVA más alto que lo tiene Argentina con el 18%. Nosotros estamos con un IVA del 12% y el promedio de la región es tener 15 puntos del IVA. Así que también hay que analizar el contexto de la región, pero creo que es muy importante también analizar la situación económica de las familias, de los pequeños productores. Recordemos, Oscar, que el 70% del sector productivo es el micro y el pequeño productor. Mucha gente cuando habla del sector empresarial, del sector industrial, cree siempre en la gran industria o en la gran corporación. Eso es un grave error porque más del 70% pertenece al micro y pequeño, que no tiene el músculo financiero como para poder soportar estos momentos de crisis. La última inquietud y que tiene relación mucho a la producción. La crisis energética que atraviesa el país también es muy complicado y ha perjudicado a estos sectores. ¿Qué va a ocurrir con la producción? Con este tema de la energía que no nos abastece, las hidroeléctricas, lo que tenemos que comprar y para el colmo ya no nos quieren ni vender. Mire, es que esa es la consecuencia de haber desgobernado el país durante muchísimo tiempo. No se ha hecho una inversión en mantenimiento ni nuevas inversiones. La energía eléctrica es uno de los pilares fundamentales de la infraestructura competitiva. Ahora, por lo menos, al parecer, por las lluvias ya se empieza a alejar de a poquito el fantasma de los apagones, pero para un sector productivo como el ecuatoriano, el tener que parar 2-3 horas al día, y en muchos casos implica toda la jornada, porque recordemos que trabajamos por lotes, es una pérdida muy, muy grande. El Ecuador, ojalá con esta nueva ley, claro, porque no se puede tampoco generar desarrollo por decreto, pero quizá esta nueva ley energética que se aprobó la semana anterior nos permita a futuro, de aquí a unos años, tener mejores inversiones,
y aprovechar de mejor manera también las potencialidades, como por ejemplo la del sur del Ecuador, que se tienen en energías renovables. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del economista Diego Lara León, presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de Loja, presidente de los industriales de la industria acá en Loja. Es una situación compleja lo que vive el país en este momento y aquí viene la conciencia, pero también creo que debe haber un manejo comunicacional por parte del gobierno para llegar a la sensibilidad de la población, de nosotros, para comprenderlo mejor, porque será que cuando nos topan el bolsillo pues es donde menos comprendemos. Hacemos una pausa y regresamos. Estas noticias, léelas y escúchalas en Radio Corporación Loja.